tal, Martín? Buenas tardes y gracias por llamarme, ¿eh? No, gracias a vos. La verdad que es muy importante, por supuesto, el trabajo que vienen haciendo desde que comenzó la pandemia y por eso consideramos que es fundamental que las personas que nos están mirando en este momento puedan conocer cómo evoluciona esta pandemia que poco a poco parece mostrar una merma, un descenso notable en la curva de contagios. Y la pregunta es si esto nos da cierta tranquilidad, permite en algún sentido comenzar nuevamente a generar ciertas, en realidad relajar ciertas restricciones. ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, que la verdad que la respuesta, si nos atenemos a lo científico puramente y no a los deseos, es incierta. Bien. ¿Por qué? Porque vos pensás que nosotros estamos transitando la tercera ola, como bien dijiste. Realmente yo pienso, tendríamos que ver cuál es el índice de positividad de estos datos, ¿no? Pero si estos datos son menos del, por ejemplo, del 30%, se van a 41,2, ajustar. Gabriela. Bien, 41,2 perfecto. la positividad de hoy, que va descendiendo, por cierto, ¿no? También va, así como Claro, baja la también va cantidad de descendiendo, casos, baja la positividad, que sigue siendo alta, es cierto, ¿no? exacto, quiere decir que estos números no están reflejando estrictamente entonces los datos, Ujú, ¿está bien? Porque el índice de positividad aceptable es menos del 10%, entonces claro. claramente necesitaríamos testear mucho más para estar más cerca, pero seguramente, porque en realidad esta tercera ola te diría que prácticamente la propia gente la pudo percibir, ¿no es cierto? Mm, O sea, empezó en un momento donde algunos conocidos se empezaron a infectar y de sí, repente en un momento todos nuestros conocidos o la mayoría, y entonces ahora te viene quedando totalmente, la colita, la minoría. claro. Entonces seguramente en la realidad también estén bajando realmente los casos Ujú, y entonces estemos empezando la fase, digamos, de la pendiente negativa, ¿no? O sea, cuando realmente empieza a bajar. Y esto a fuerza de 2 o 3 hechos, ¿no? En primer lugar, el hecho de la vacunación. Esto ha sí. sido clave porque hoy por hoy las personas que han ocupado la terapia tiene una clara preponderancia a aquellos que no se vacunaron. Ujú, Quiere decir que si no se hubiese vacunado al 90% al menos con una dosis sí, y a casi 80% con la segunda dosis, nuestros números hubieran sido realmente muchísimo peor, ¿no sí. es cierto? Entonces, desde ese punto, que viste que como que siempre lo que nos ha interesado de estas subidas es la mortalidad, ¿no es cierto? O la capacidad de causar enfermedad Mm, grave, ¿no es cierto? Ha sido siempre nuestra preocupación y es inclusive a donde han apuntado sí. las vacunas. Ahora, Gabriela, Después, te quiero preguntar por esta variante BA2, ¿no? pero, Porque, ¿sabes por qué te quiero decir que es incierto? a ver, Porque este fenómeno sí. que os sucedió en tan poco tiempo, porque calculá que en un mes y medio Ujú, se van a infectar 45 millones de personas, o por lo menos van a haber tomado contacto con las variantes, y a algunos no les pasó nada, algunos se enfermaron levemente y un escaso porcentaje se enfermó gravemente, ¿no es cierto? sí. Eso nos va a conferir sí o sí una inmunidad de conjunto, que es un poco lo que habíamos buscado. O sea, entre las vacunas y la infección vamos a conseguir, por la respuesta que me pedías, ¿no? O Sí, sea, ¿qué sí, va a sí. pasar? ¿Vamos a tener tranquilidad? Bueno, por 3 meses vamos a tener tranquilidad. ¿Y Ahora, después? si esta variante empieza a escapar a la Dale. inmunidad alcanzada, Sí. si aparece una nueva variante, si se importa una nueva variante que escape a nuestra inmunidad y a la inmunidad de las vacunas, desgraciadamente va a ser la historia de nunca acabar. Por eso cuando nos hablan de la gripalización Sí. de la pandemia, es un error quererlo comparar. ¿Por qué? Porque la gripe, si bien fíjate vos, la gripe muta también Claro. y muta Y las tan vacunas son rápido para las que, cepas, ¿no? Para la cepa 2021, para la cepa 2022. claro. Funciona de esa manera. Pero vos fíjate que con el coronavirus en el Ujú. mismo año tuviste 4 cepas. Mm. O sea que, Entonces, o ¿cómo sea que las anticiparías vacunas, qué cepa vas a tener? claro, las vacunas van por detrás de las cepas y es como muy difícil alcanzar esa mutación. Porque inclusive, antes de la pandemia de coronavirus, Sí. el virus de la gripe
se origina primero en el norte, que es el que primero tiene invierno. Claro. Y entonces los laboratorios elaboraban las vacunas para el sur en relación a las A lo que variantes venía. que tenían de la gripe. Claro. Esto te deja, por ejemplo, con una Europa que todavía no se termina de vacunar, con Sí. una Rusia que no llega a un 30% de vacunados, a una India que está todavía sin controlarse, el propio Brasil, y bueno, ni que hablar el continente africano, ¿no? O sea, en la medida que esos lugares no apaguen el foco, y nuestra propia población, digamos, porque al ser que estas vacunas no eliminan la infección, se permite seguir circulando, y en ese sentido entonces sí termina siendo que la medida cardinal es el aislamiento, ¿no es cierto? O por lo menos la sectorización de la población, y no vacunar y vacunar y vacunar. Bueno, qué delicado. Es como que estamos en manos de las autoridades internacionales en algún sentido, y si no hay una respuesta por parte de las agencias, hablo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, que paradójicamente es la que debate sobre la liberación de las patentes, algo que parece no estar muy de acuerdo en principio, pero que sería fundamental para avanzar en este sentido. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer justamente para frenar esto que contás vos y que la verdad asusta, sin duda que asusta? Mira, yo a veces sé que tomo visos delirantes inclusive, ¿no? Pero la verdad que la gran respuesta sería 21 días para salvar al mundo, ¿no? O sea, realmente propiciar Título un de película. aislamiento. Sí, es hermoso. Porque en realidad no sería estar 150 días o 370 viendo qué hacemos. Sería 21 días Sí. asistiendo económicamente, sanitariamente a las poblaciones, para lograr entonces que al estar no aislados, encerrados, ¿no es cierto?, sino digamos, con intercambios controlados, con sectorización de la circulación, vos podés apagar los brotes que se van sucediendo, porque vos en 21 días ya cortaste la cadena de transmisión que ocasionan las personas que se han ido infectando en esos 21 días. Sí. Entonces vos ya lograrías bajar, ahí sí, realmente digamos, el tono mundial de viremia a un número que realmente sería mucho más manejable, o inclusive desterrarlo, porque la verdad que es, cuando hablamos también... Qué interesante, porque es algo complementario con las vacunas, ¿no, Gabriela? Exacto, las vacunas son importantes, pero si solamente nos vamos a basar en la vacuna y no vamos a restringir la circulación, lo que vamos a lograr es el gran negocio de las vacunas, pero a su vez la desigualdad, ¿no es cierto? Claro. Seguir, digamos, trazando cada vez más distancia entre un sector del mundo y el otro. Entonces, en ese punto, por ejemplo, ¿por qué vamos a someter a que, por ejemplo, África se mueran millones de personas? Si vos asistiendo a un cierre, y bueno, y en todo caso vacunando, claro. Pero un cierre de 21 días es mucho más rápido que vacunar a 120 millones de personas, ¿me entendés? Entonces, desde ese punto, lo que pasa es que, como bien dijiste vos, la pandemia lo otro que vino a traer es realmente a primer plano todas estas inquinas, ¿no? Por eso yo digo, cuando Bill Gates habló en su momento de esto, no hablaba para mí de la pandemia, sino de la reflexión de que cualquier cosa que afectara al mundo globalmente, la respuesta en esta desigualdad tan grande de la geopolítica, inclusive, que ha construido, es muy difícil, y realmente se demostró, ¿no es cierto? Gabriela, sí. A ver, todo lo que estás contando me parece que en algún sentido va en contra de lo que están haciendo algunos países, como Reino Unido, como Dinamarca, como España, que acaba de levantar el uso del barbijo, el uso obligatorio del barbijo. Es todo lo contrario a lo que vos estás recomendando. ¿Cuántas veces vimos que levantaban el uso de barbijo? Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, que no había más muertos en Inglaterra ya como la tercera vez, ¿entendés? Es cierto. Entonces hay un exitismo propio de Occidente, que es lo que lo lleva a chocar contra la pared. Vos fijate la actitud de la Organización Mundial de la Salud
desconociendo al Instituto Gamaleya, o sea, metiendo la geopolítica claramente y privando a los europeos de una vacuna tan buena como es la Sputnik, ¿no es cierto? O la Sinopharm, y haciendo, digamos, lobby por las vacunas de ellos, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, que no son tan efectivas y no son tan seguras, más allá de que si yo tengo a mi hijo y lo tengo que vacunar, lo voy a vacunar con cualquiera de las dos. Pero, digamos, en definitiva, es, digamos, en el sentido práctico, económico, logístico, etcétera, etcétera, por ejemplo, y de rendimiento, la vacuna Sinopharm es mucho más dable para los chicos, por ejemplo, y sin embargo han aumentado el ingreso a terapia de los chicos a fuerza de no tener vacuna para ellos. Entonces, en este punto es donde se demuestra que este mundo que ellos nos plantean pone por delante sus intereses y ni siquiera, mira, ni el de sus propios familiares, porque acá ha muerto gente de mucho dinero, ha muerto gente, dueños de las industrias, etcétera, etcétera. No es que ellos quedaron afuera de esta tragedia. Entonces, en ese punto es que se ha demostrado lo descarnado que es todo esto, ¿no es cierto? Sí, la verdad, Gabriela, que nos invitás a reflexionar no solo sobre la evolución del virus, de hecho la propia pandemia nos obligó un poco a pensarnos, a repensarnos como sociedad, a repensarnos como sistema mundo, y estas miserias que vos estás contando, sin dudas, nos muestran una situación delicada, sí, tal cual. Pensá que llevó a millonarios a pedir que les cobren impuestos. O sea, mirá a qué cosas llevó la Todo pandemia. patas para arriba. O sea, que haya un grupo de millonarios que digan, chicos, cóbrenme para poder ayudar a esta gente. Gabriela. Esto es lo que quiero resaltar también. Se entiende muy bien. Te agradecemos mucho por este contacto, por conversar con nosotros y ayudarnos a entender, a reflexionar lo que está pasando con este hecho tan impactante para la humanidad en esta época. Un abrazo. Un abrazo grande y los sigo invitando a ver Esta Soy Yo, donde está también la compañera Anita. Es un ciclo en YouTube que se llama Esta Soy Yo, está la doctora Piovano, está Mariana Carabajal, Liliana López Foresi, un montón de mujeres, 25 mujeres contando sus historias. Perdóneme, pero me chiveo yo también. Qué lindo, sí, está muy bien, está muy bien. Muy Aprovecho la pantalla, amiga. Gracias por esa recomendación también, abrazo. Y ahora vamos a hacer un breve corte, pero antes, ¿saben qué? Nos vamos a ir para Morón para contarles la historia de Acru, que se está presentando allí en un nuevo hecho que va a ser, claro, muy impactante.